Buenas tardes con todos. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos, les damos la bienvenida a nuestra sexta sesión de este ciclo de mesas sobre educación y economía, del modelo desarrollista al modelo neoliberal, Perú 1969-2021. Mi nombre es Marcos García, soy investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar un estudio que es una tesis de grado de Carla Glave, que lleva además el título de la sesión, El oro y la escuela, la caída de precios del oro y su efecto sobre la demanda educativa, Madre de Dios 2007-2015. Carla nos va a presentar en esta sesión los hallazgos de esta tesis, y a continuación Juan León y Betty Rivera van a hacer los comentarios respectivos. Yo presentaré a cada uno de ellos brevemente y después les cederemos la palabra para ya dar inicio al evento como tal. Entonces, Carla Glave, ella es bachiller y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Política Educativa de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, y actualmente es consultora del Banco Mundial, y antes desenvolvió como asistente de investigación en GRADE. Nuestro primer comentarista, Juan León, él es PhD en Teoría y Políticas Educativas y Educación Internacional Comparada por la Universidad Estatal de Pensilvania. Él es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigador principal de GRADE. Sus temas de investigación abarcan la eficacia escolar, los efectos de la escolaridad, la educación bilingüe, las inequidades educativas, el desarrollo infantil y la evaluación de impacto. A continuación, nuestra segunda comentarista, Betty Rivera. Ella es historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con diplomados en monitoreo y evaluación y en gerencia de proyectos. Ella es actualmente especialista en implementación del Ministerio de Educación. Sus temas de interés giran en torno a las políticas de desarrollo docente y la reforma magisterial. Queremos agradecer tanto a Carla como a Juan y a Betty por acompañarnos en esta sexta sesión, y también a nuestro público que nos acompaña mes a mes. Entonces, sin más que decir, Carla, quedamos atentos a tu presentación. Listo, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan, porfa, si ven el PPT. Quisiera agradecer al Instituto de Estudios Peruanos y específicamente a Marcos por esta invitación a participar de este ciclo de mesas de economía y educación. Y agradecer también a Juan y a Betty por acompañar, por haber leído mi trabajo y por los comentarios que estoy segura van a ser súper interesantes. Como mencionó Marcos, el día de hoy estoy presentando mi tesis para optar por el título de profesional de licenciada en Economía, que sustenté el año 2019 bajo la asesoría del profesor José Carlos Orihuela. El trabajo se titula El oro y la escuela, la caída de precios del oro y su efecto sobre la demanda educativa escolar, un estudio de caso para Madre de Dios entre los años 2007 y 2015. Entonces, voy a comenzar por lo que fue mi motivación en el momento que trabajé esta tesis. Yo me emocioné por estos temas cuando empecé a leer sobre la maldición de recursos naturales en mis cursos de desarrollo y de economía institucional. Me emocioné incluso más cuando descubrí que no solamente se trataba de una dimensión de este concepto de maldición, sino que existían distintas dimensiones y no solamente era crecimiento y desarrollo, sino también había dimensión educativa, dimensión de corrupción, debilidad institucional, diversificación, entre otros. Y dentro de todo esto yo siempre he tenido un interés particular por la educación y por su rol como componente clave del desarrollo de los países. Y en el momento que yo empecé a hacer mi tesis, además me encontraba trabajando un proyecto de deforestación, justamente también con el profesor José Carlos Orihuela, sobre Madre de Dios. Entonces Madre de Dios me llamó la atención como una región dependiente casi enteramente de la explotación de un recurso natural. Es más, casi, según el comercio, casi 7 de cada 10 soles que se producen en la región provienen de la extracción minera. Entonces, frente a esto, lo que yo quise hacer desde un inicio fue buscar, evaluar la existencia de una maldición de recursos naturales en la dimensión de capital humano en la región de Madre de Dios. Para poder evaluar esto tenía dos caminos. Este fue el momento en el cual
estaba decidiendo por dónde llevar la investigación. Por un lado, podía ver el cambio en preferencias de los agentes, ya sea Estado, nivel local o hogares, por la posibilidad de extraer el recurso. Entonces, ¿cómo es que estos agentes son distintos de aquellos agentes que están en una región donde no se depende de la extracción de un recurso? Ese era un camino. Y el otro camino era, dado un conjunto de preferencias que ya existe, que ya están determinadas, ¿cómo es que shocks de precios o de producción, como lo son los precios internacionales, afectan al consumo de ciertos bienes y servicios, específicamente en mi caso, educación? Entonces, dada la dificultad de aislar esta primera interrogante, de cómo cambian las preferencias, porque este recurso ha existido en la región y se ha explotado desde hace varios años, varias décadas, opté por seguir el segundo camino. Entonces, ¿cómo es que cambia la demanda por educación específicamente frente a un boom o caída de precios internacionales? Y es así que defino mi pregunta de investigación, y es ¿cuál es el efecto de la caída de los precios del oro sobre la matrícula escolar en Madre de Dios entre los años 2007 y 2015? Ahora, mi objetivo inicial era ver el boom de precios del oro y cómo se afectaba, pero por un tema de disponibilidad de datos que voy a mencionar más adelante, aproveché el año 2012, que fue el primer año de caída de precios después de una década de incremento de precios del oro entre el 2002 y el 2012, para ver los cambios en la demanda, específicamente matrícula escolar, en la región entre los años 2007 y 2015. Para poder contestar esta pregunta, revisé distintos trabajos de literatura, los cuales voy a presentar a continuación. La primera rama de literatura que guía ese trabajo es el tema de la maldición de recursos naturales. Básicamente este concepto se basa en la idea de que una abundancia de un recurso natural está asociada generalmente a bajos niveles de crecimiento y desarrollo. Esa relación se ha evaluado en distintos países a lo largo de los años, y los autores Humphrey, Sachs y Stiglitz identifican distintas causas de por qué sucede esto, por qué es que hay esta relación negativa entre una abundancia, un recurso natural, y distintos indicadores de desarrollo. Una de las explicaciones es la experiencia desigual que existe entre estados y privados. Los estados son los dueños de este recurso natural, pero negocian con privados que tienen más conocimiento técnico para la explotación del recurso. También es el concepto de la enfermedad holandesa, que es que generalmente para explotar este recurso natural en un país suelen ser en forma de enclave y genera poco eslabonamiento con el resto de la economía, lo cual hace que no se diversifique y no se desarrolle en los otros sectores de la economía. También tiene que ver con la volatilidad del recurso extraído, no solo por los precios, que es algo que un país no puede controlar, sino también por la cantidad extraída de un recurso. Generalmente los primeros años de extracción son años de alta producción en cantidad y luego va bajando con el tiempo. Los autores también hacen un énfasis en diferenciar, en enfatizar que cuando uno explota un recurso en realidad no está incrementando los ingresos de un país, sino más bien está cambiando la composición del capital, porque la extracción del recurso es obtener rentas de un activo. También se vincula con temas como corrupción, debilidad estatal, conflictos con las regiones extractoras, que es algo que conocemos bastante bien en el país. Y la última, la séptima causa, es en lo que se enfoca ese trabajo, y es la insuficiente inversión en educación. Ese es uno de los motivos por los cuales existe esta relación negativa, es lo que identifican los autores. Y dentro de esto creo que hay una cita que ejemplifica bastante bien eso que quieren transmitir los autores y este motivo por lo cual existe esta maldición, que dice: cuando los estados empiezan a depender de la riqueza de los recursos naturales, parece que se olvidaran de la necesidad de una fuerza laboral calificada y diversificada que pueda sostener otros sectores económicos una vez que el recurso se haya agotado. Entonces es esta mentalidad que en realidad tiene que ver con preferencias intertemporales. En este momento lo que me conviene es extraer el recurso, no necesito ver el otro lado porque eso no me genera ingresos en este momento. Y dentro de esto hay dos mecanismos que se identifican, no solo identificados por Humphrey, Sachs y Stiglitz, sino por otros autores,
¿Siguen viendo mi pantalla? Porque me pareció que... Sabemos, sí, la vemos. Ya, gracias, disculpen. Los dos mecanismos identificados son, por un lado, ese tema de costo de oportunidad. La inversión en capital humano no compensa los ingresos percibidos por la extracción del recurso. Eso es a nivel de las decisiones estatales o de gobiernos locales. Pero también hay un segundo nivel, y es que las preferencias de los hogares, de los individuos, por adquirir educación disminuye, porque también se ven involucrados en la posibilidad de participar en la extracción de ese recurso. Ahora, estos canales identificados han sido estudiados de manera empírica por distintos autores, y los resultados en realidad son inconclusos. Hay autores que ven la relación entre el porcentaje, entre la composición de activos de un país y qué porcentaje depende de la extracción de un recurso, y el gasto en educación como porcentaje del PBI, y encuentran una relación negativa, pero también hay otros autores que en realidad o no encuentran una relación, o incluso hasta en algunos casos encuentran relaciones positivas. Entonces hay casos de maldición y hay casos de lo que se llama bendición, una relación positiva entre la extracción y indicadores de educación, tanto a nivel nacional como más recientemente a nivel local. No solamente decisiones e indicadores a nivel del Estado nacional, sino también a nivel de gobiernos locales y regionales. Este trabajo se preocupa por el segundo mecanismo identificado en la literatura, que es el mecanismo de las preferencias de los hogares por adquirir educación. Entonces, frente a esto me pregunté y busqué trabajo sobre qué sucede en los hogares, qué lleva a que se tomen distintas decisiones dentro de los hogares, y para ello revisé modelos de decisión en el hogar, en el cual se toman decisiones sobre los hijos para que vayan al colegio o participen de alguna actividad productiva como ayudar en labores del hogar o ayudar directamente en trabajo fuera del hogar. Dentro de esta literatura hay dos efectos que interactúan, que son los que van a guiar y los que buscamos identificar con este trabajo, que son el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Bajo un shock positivo de precios o bajo una posibilidad de recibir ingresos por la extracción de un recurso, sucede el efecto sustitución, consiste en que aumenta el costo de oportunidad de enviar a los hijos a la escuela frente a los ingresos percibidos del trabajo. Es un poco similar a lo que mencioné a nivel del Estado. Frente a lo inmediato que puedo conseguir participando, ya sea directa o indirectamente, en la actividad extractiva, no me conviene mandar a los hijos al colegio porque el beneficio está demasiado a largo plazo y necesita ingresos inmediatos. Eso es el efecto sustitución. Y en este caso tenemos que la demanda educativa, vista en este caso por la matrícula, es contracíclica. Mientras mejoran los precios, cae la demanda educativa, y el trabajo, la decisión de trabajo para los estudiantes es procíclico. Aumentan los precios y se mueve de la mano con el aumento de trabajo. Por el otro lado, interactúa el efecto ingreso. En este caso, se parte de la literatura de que los hijos educados en realidad son un bien normal, y como en economía sabemos, cuando aumentan los ingresos, aumenta la demanda de los bienes normales. Y eso es por un lado. Y por otro lado, la mayor solvencia dentro del hogar elimina la necesidad de que los hijos vayan a trabajar. En este caso, la demanda educativa es procíclica y el trabajo es contracíclico. Nuevamente, de manera similar al caso de la literatura de maldición de recursos naturales, tanto a nivel nacional como local, los estudios empíricos que evalúan esa interacción de efecto sustitución y efecto ingreso en realidad es inconclusa. Hay casos que ven que el efecto sustitución predomina, y hay casos también que ven que el efecto ingreso predomina. Tenemos estudios que ven, por ejemplo, el efecto de precios en la coca, en la producción de coca en el Perú, también cacao en Costa del Marfil, entre otros, que encuentran estos resultados variados, por lo que termina siendo una cuestión empírica evaluar qué sucede en cada contexto. Este es un gráfico, una ilustración del mecanismo de transmisión, que es el que guían los efectos y los resultados que vamos a ver más adelante. Y básicamente lo más importante acá es los supuestos. El supuesto es que existe empleo directo de padres e hijos de los hogares en la actividad minera,
pero que también existe empleo indirecto de padres e hijos en actividad minera. Y esto no es un supuesto que sale del aire, sino que hay estudios que muestran que en realidad, por ejemplo, en 2011, la minería, los empleos indirectos por minería en esa región fueron casi 3 veces más que los empleos directos que se generan por ello. Y además también hay datos de que en Madre de Dios, alrededor de 20% de los trabajadores en las actividades vinculadas a la extracción minera son niños entre 11 y 18 años de edad. Entonces es un supuesto importante que por el momento no es que se pueda probar con los datos que tenemos, pero que está basado en evidencia. Entonces, dado esto, cuando incrementan los precios del oro, hay un incremento de los ingresos de los hogares, dado que existe ese trabajo directo e indirecto. Esto conlleva a una mayor solvencia familiar, que disminuye la necesidad del trabajo de los hijos, aumenta la demanda de los bienes normales, que son los hijos educados, hay mayor ingreso disponible para invertir en educación. Esto quizás no es tan relevante en el caso de educación pública, pero siempre hay gastos asociados. Y estos 3 canales lleven a que aumenta la demanda educativa, y en este caso, como es procíclico, estaría dominando el efecto ingreso. Pero el incremento de ingresos al interior del hogar también lleva a que aumente el costo de oportunidad de ir al colegio. Y eso hace que disminuya la demanda educativa, predominando el efecto sustitución. Pues nuevamente el objetivo de ese trabajo es ver el caso contrario, ¿no? Cuando caen los precios, ¿qué sucede? Si es que caen los precios y cae la demanda educativa, estaríamos viendo que predomina el efecto ingreso, pero si es que aumenta la demanda educativa, estaríamos viendo que predomina el efecto sustitución. Con respecto a la literatura, también hay breve evidencia sobre el caso peruano. En realidad hay estudios que ven a más grandes rasgos la gran relación entre minería formal y educación o desarrollo, tanto a nivel local como estudios de caso. Aragón y Ruth, por ejemplo, ven el caso de Yanacocha, pero nuevamente los resultados no son conclusos. Por ejemplo, el estudio de Aragón y Ruth encuentra una relación positiva, mientras Barrantes, Cuenca y Morel más bien encuentran que es una relación difusa, que no necesariamente se vincula la mina con las comunidades en las que se encuentran, y nuevamente son generalmente con minería formal. Y menos se ha visto en el caso de Madre de Dios, que se ha hablado mucho de Madre de Dios, hay muchos estudios de Madre de Dios con respecto a la minería formal, informal, ilegal, y a las actividades ilegales que conlleva, como lo son la trata de personas, el narcotráfico, entre otros, pero poco se ha visto de específicamente qué sucede con la educación en esta región, que depende de la extracción de este recurso. Específicamente Madre de Dios es un caso particular, porque como mencioné, es una economía que depende de la extracción del oro. Orihuela y Gamarra la denominan una economía muy pobre, con una rica economía de oro. Entonces prácticamente están diciendo, si le quitas el oro, tienes una economía muy pobre, pero aparece como rica por esa actividad económica. De hecho, en los indicadores del INEGI, el PIB per cápita en Madre de Dios está por encima del promedio de las regiones más altas. Y también hay un concepto interesante que surge desde los 90 con Santos, que es el frente económico, en este caso minero aurífero, que me parece que caracteriza muy bien lo que sucede en Madre de Dios. Un frente económico, lo define Santos, voy a ver al costado porque voy a leer la cita, es un espacio más o menos delimitado, poco o mal comunicado con aquella porción del territorio nacional donde priman las leyes del mercado, y con escasos vínculos con otros espacios similares, en donde se establecen, temporal o permanentemente, una diversidad de agentes provenientes de fuera de la zona, con el propósito de impulsar o desarrollar actividades mercantiles. Entonces este concepto describe muy bien la región de Madre de Dios, especialmente en la parte donde dice territorio nacional, mal comunicado con zonas donde priman las leyes del mercado. ¿Por qué? Porque estamos en una región donde hay fuerte presencia de minería informal, ilegal, y justamente vienen personas de fuera, desde los 70s, 80s, para explotar el recurso aurífero. Y esas explotaciones se denominan, además del boom de los precios, también las han denominado como fiebres del oro, que de hecho la del 2002 al 2012 vendría a ser la cuarta fiebre del oro, que usualmente han estado vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías. Algunos datos interesantes de Madre de Dios, que creo que ya mencioné algunos: 7 de cada 10 soles producidos provienen de la minería, de aquella minería que se realiza
casi 90% es informal o ilegal según la SPDA, y como mencioné, hay una fuerte presencia de trabajo infantil. Y ahora voy a pasar a hablar brevemente de algunos, esos son más como disclaimers. En este trabajo estamos viendo el lado de la demanda educativa. En economía, generalmente, cuando se habla de educación, se parte de la teoría del capital humano y cómo contribuye al crecimiento y desarrollo de un país. En este caso, estamos viendo solamente el lado de la demanda en esa interacción. Y también quisiera recalcar que las características educativas en una región que depende de la extracción de recursos no es algo que sea nuevo, que se haya visto recién. El Banco Mundial, de hecho, identifica factores comunes a estas economías regidas por un factor o una extracción, especialmente del lado de la caída de la demanda educativa en secundaria. Y finalmente que el acceso es una tendencia en educación en los últimos años, que básicamente el acceso, incluso también en el Perú, está cubierto en primaria. Estamos en niveles cercanos al 100%, pero eso no es cierto en secundaria, que estamos más alrededor de 80%. Estos últimos dos puntos van a ser importantes cuando veamos los resultados. Y por otro lado, sobre el trabajo infantil, hay una dificultad en la definición del trabajo infantil. La OIT lo define como cualquier quehacer que aluda contra la escolaridad, y es bienestar físico, emocional o moral. Hay una dificultad en establecer el límite, que es aludir contra la escolaridad. Puedes ir al colegio, pero puedes estar afectado por cosas que no se necesariamente traducen de manera explícita. Y dentro del trabajo infantil se ha visto mucho menos sobre el trabajo doméstico, no económico y voluntario. Y ahora sí voy a pasar al tema metodológico. Para contestar mi pregunta de investigación, frente a todas estas incógnitas que encontré en la revisión de literatura, muchas teorías, pero muy pocos casos que te digan, eso sucede siempre, puede suceder esto o puede suceder lo otro. Yo quería saber qué sucedía en Madre de Dios. Para ello utilicé una estrategia de diferencias, similar a la utilizada por Aragón y Ruth en 2013. El modelo de diferencias en diferencias lo hice como utilizando datos del ENAO entre el 2007 y 2015, con pool de mínimos cuadrados ordinarios y también con efectos fijos. Los datos pool son aquellos en los cuales no estoy viendo al mismo individuo en distintos puntos del tiempo, sino que estoy viendo las mismas regiones, como si fuese una cohorte, pero de distintos individuos. Y con respecto a la estrategia de diferencias en diferencias, lo que yo quiero aislar es este vínculo entre influencia minera, influencia de una extracción de este recurso natural, y la educación. Entonces utilizo el año 2012, que es el primer año de caída de precios y que es un evento exógeno, para capturar esta relación. Entonces la doble diferencia es diferencia entre hogares con y sin influencia minera, que ahora voy a discutir cómo la defino, y en el tiempo, antes y después de este punto de caída de precios. El coeficiente de interés es esta interacción entre influencia minera y el año de la caída de precios. Mis variables dependientes son 3, si bien mi interés principal es ver el tema de matrícula, dada la literatura y los modelos de decisiones al interior del hogar, añadí el tema de trabajo. Mi variable de matrícula toma el valor de 1, si es que es matriculado el año pasado, y 0 en caso contrario, y en ese caso el 2013 es el punto de corte, porque es el año anterior, que es la caída de precios. Para el resto sí es 2012. Y sobre el trabajo, acá hay un tema interesante, y es que la ENAO pregunta a todos los miembros del hogar mayores de 5 años si es que realizan labores de trabajo, ya sea dentro o fuera del hogar, para obtener ingreso. Y a partir de los 14 años pregunta específicamente por trabajo y características de aquel trabajo fuera del hogar, que no cuenta las tareas del hogar. Entonces, para los mayores de entre 5 y 14 años no tenía cómo identificar ese trabajo fuera del hogar, y quería ver un poco la relación entre estos dos. En realidad la correlación entre esas dos variables para la misma cohorte de edad es bastante baja, por lo cual he definido esta pregunta del ENAO entre 5 y 14, mayores de 5 años como trabajo dentro del hogar, y las preguntas para los mayores de 14 años como trabajo fuera del hogar. Y por esto es que he definido dos cohortes, una cohorte entre 5 y 14 años, y otra cohorte entre 14 y 18 años.
Las variables explicativas las defino, la importante, como les mencioné hace 3 slides, influencia minera, la defino de 6 formas distintas. Las primeras 3 dependen de la ubicación según el distrito. Entonces, simplemente según el MINEM, si es que el distrito es productor de oro formal, sí o no. Si es que el distrito es productor de oro informal, sí o no. Y una tercera, si es que el distrito es productor de oro, independientemente de qué tipo de producción. Esas son dicotómicas y es dependiendo si el hogar se encuentra dentro de ese distrito. Luego utilicé la georreferenciación de los conglomerados y la base de datos de catastro mineros para ver la distancia del hogar a una concesión de minería formal. Hay una pequeña aclaración, es que efectivamente no mido la distancia hacia un centro de explotación informal o ilegal, pero lo cierto es que las concesiones formales están cercanas a las concesiones informales también, porque es ahí donde se concentra el recurso. Entonces defino hogares influenciados por la minería, por un lado si es que se ubican dentro de un buffer de 5 kilómetros de distancia, y otra más amplia, que es un buffer de 10 kilómetros de distancia. Estos puntos de corte los realicé porque el promedio de distancia era 5 kilómetros. Entonces decidí agarrar 5 y 10. Y finalmente vi si es que algún miembro del hogar participaba de una actividad económica vinculada a la minería según la codificación CIU4. Entonces esas son mis 6 variables de influencia minera. Y como variables de control incluí sexo, lengua materna, pobreza, ruralidad, el nivel educativo más alto del jefe de hogar, el sexo del jefe de hogar y la lengua materna del jefe de hogar. Y ahora voy a pasar a los resultados. He presentado un resumen de los resultados en este formato. Me parecía un poco más intuitivo ver que esas tablitas donde están todos los numeritos chiquitos y los asteriscos, que a veces puede ser un poco confusa y abrumadora. Entonces, en este caso tengo en este primer bloque los resultados de los datos pool con mínimos cuadrados ordinarios, y en esta segunda fila o bloque los resultados del pool con efectos fijos. Cada fila es una variable de influencia minera y cada columna es una variable dependiente. Entonces, en el primer caso, que es cuál es el efecto, la relación entre esa influencia minera y la matrícula entre 5 y 14 años, veo que en realidad no hay una relación significativa. Ninguna de las especificaciones, ya sea por mínimos cuadrados ordinarios, efectos fijos, o por alguna de las especificaciones de influencia minera, frente a la caída de precios del oro, no cambia la matrícula entre los 5 y 14 años de edad. En ese mismo grupo de edad, entre 5 y 14 años, más bien, sí se ve un incremento, es el más consistente que he encontrado en el trabajo. Recordemos que esto es dentro del hogar, porque se pregunta por qué haceres para generar ingresos, que yo lo estoy tomando como trabajo dentro del hogar. Entonces vemos que la definición de pertenecer a un distrito productor de oro formal, la cercanía a un catastro minero de 5 o 10 kilómetros, ya sea por mínimos cuadrados ordinarios o por efectos fijos, tiene una relación positiva. Entonces, ¿cómo se lee esto? Que frente a la caída de precios del año 2012, en aquellos hogares donde hay influencia minera, aumenta el trabajo de estos niños entre 5 y 14 años en comparación a aquellos hogares que no se ven influenciados por la minería. Luego, para la cohorte de 14 y 18 años, veo que las definiciones de distrito se vinculan negativamente con la matrícula, y para el trabajo dentro del hogar, nuevamente las definiciones de cercanía a los catastros mineros ven un incremento en el trabajo dentro del hogar en la cohorte de 14 a 18 años, mientras que no se ven efecto con respecto al trabajo fuera del hogar. Entonces, todos estos números y esas relaciones lo que me están diciendo en este caso es, número uno, que parecería que no hay sustitución entre asistir al colegio y trabajar, porque para el caso de 5 a 14 años, la matrícula no se mueve, pero sí se mueve el trabajo. Entonces ese es un primer resultado. Y por el otro lado, lo que estaría predominando en este caso es el efecto ingreso. ¿Por qué? Porque caen los precios
y frente a eso, como habíamos visto al inicio en el gráfico de mecanismos de transmisión, el trabajo se mueve de manera contracíclica, por lo cual predomina el efecto ingreso. Algunos resultados de los covariados es que la ruralidad se asocia negativamente con la matrícula, pero positivamente con el trabajo tanto dentro como fuera del hogar. La pobreza se asocia negativamente con la matrícula y con el trabajo dentro del hogar. Las preferencias de las familias con respecto a la matrícula responden a una tendencia no lineal cóncava, que en realidad en cristianos significa que la matrícula en las primeras edades no se ve afectada, pero a partir de 14 años sí parecería que se reduce la matrícula. Y como mencioné antes de pasar a los resultados y la metodología, eso se vincula un poco con lo que se ha visto, tendencias en Perú e internacionales, que matrícula ya está cubierto, ya se ha entendido que se tiene que ir al colegio en primaria, pero en secundaria la historia es distinta, todavía hay deserción, todavía hay menos matrícula, y en este caso, frente a un shock externo, parecería que eso mueve las decisiones de matrícula a esas edades. Y finalmente, jóvenes con jefes de hogar del sexo masculino tienen más probabilidades de trabajar y menos probabilidades de estar matriculados. Ahora voy a pasar a las conclusiones del estudio. Sobre ese trabajo, para recapitular la presentación, se partió buscando evaluar la existencia de una maldición de recursos naturales en la dimensión de capital humano en Madre de Dios. Se utilizó una estrategia de diferencias en diferencias, con datos georreferenciados para capturar el efecto de la caída de precios del oro, un evento exógeno, sobre la demanda educativa escolar en Madre de Dios. Algunas limitaciones del trabajo es que la disponibilidad de datos georreferenciados no permite ver el momento del auge de precios, sino la caída. Nuevamente, la disponibilidad de datos no permite ver al mismo individuo en el tiempo, cómo cambian los patrones de decisión para un mismo hogar a lo largo del tiempo, y que efectivamente la definición de trabajo dentro y fuera del hogar es ambigua, depende de las preguntas de la NAO para esta definición, y presenta problemas de autorreporte también, porque es poco deseable reportar trabajo infantil o adolescente, juvenil, asalariado, que no necesariamente pertenece a una actividad legal o formal. En general, lo que yo he encontrado es que Madre de Dios presenta un caso de una bendición, al menos en secundaria. La educación o las decisiones de matrícula, al menos en secundaria, parece que se mueven de la mano con el contexto internacional económico. Pero acá me parece importante discutir qué es la verdadera maldición, ¿no? Como mencioné al inicio, la literatura habla de maldición o bendición dependiendo si es que la relación es positiva o negativa. Si la relación entre extracción de recursos y educación es negativa, maldición. Si es que la relación es positiva, bendición. Pero en la tesis yo cuestiono un poco este concepto y digo más bien quizás la bendición o a lo que quisiéramos aspirar es a no depender, a que no haya ninguna relación. Y eso es lo que encuentro en el caso de primaria. Entre 5 y 14 años, no interesa qué pasa con los precios, no interesa si tienes influencia o no influencia minera, los chicos van a ir al colegio, y quizás ese sea el objetivo de política. El caso de Madre de Dios también encuentro que contradice la sustitución establecida en la literatura entre trabajo y educación, decisiones de trabajo y educación, y en realidad eso no es nuevo. De hecho, un estudio de niños del milenio de la ronda 5 de uso del tiempo encuentra que efectivamente para edades más tempranas parecería que no hay sustitución, y hay un punto de quiebre en el cual sí empieza a haber esa sustitución entre educación y trabajo para jóvenes. Y con respecto a los covariados, hay variables de ruralidad, pobreza y jefes de hogar masculinos que tienen un efecto sobre la matrícula y el trabajo infantil adolescente. Y para cerrar, como agente de investigación, me parecería interesante ver estudios cualitativos que recojan la apreciación de las familias y preferencias por la educación, no solo a través de estudios numéricos y las decisiones, sino las percepciones. También un importante supuesto que sería interesante validar es eso que mencioné al inicio sobre trabajo directo e indirecto, y también el tema de eslabonamientos y multiplicador en una economía del carácter informal e ilegal como es Madre de Dios. Deben ser de todas maneras distintos que la actividad formal. Sería interesante estimar efectivamente cuánto. Tampoco he visto qué sucede con la oferta, no hemos visto el lado de las familias, pero qué sucede, quizás se construyeron más escuelas,
quizás se construyeron escuelas privadas aprovechando algún de precios entre los 2012 y 2010, y 2012. Eso es algo que no se ha visto, y tampoco he visto el tema de rendimiento educativo. Quizás la matrícula no se mueve, pero el rendimiento sí. Y finalmente sería interesante explorar esta relación entre la explotación de un recurso en una región como Madre de Dios, en un contexto de pandemia, y específicamente post-cuarentena. Y con eso acabo, y muchas gracias, estoy esperando sus comentarios. Muchísimas gracias, Carla. Entonces, damos paso a Juan León para los temas. Adelante, Juan. Sí, buenas. Antes que nada, quisiera agradecer al IEP por la invitación para participar en esta mesa, que me parece bastante interesante el tema que se está trabajando, y que vamos a discutir ahora, básicamente a raíz de lo que nos ha presentado Carla, ¿no? Con respecto a lo que es, y concuerdo con ella, hay que quitarnos un poco de repente, hay que ir en contra de esta idea de bendición y maldición, y hay que ver un poco más allá qué cosas buenas están haciendo para evitar de que no se dependa tanto de los recursos naturales y en cierta manera podamos darles mejores oportunidades a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Digamos, de lo que nos ha presentado Carla y de lo que he podido leer del estudio que nos ha presentado, hay varios puntos que me parecen bastante interesantes y que resultan relevantes poder conversar y de repente comenzar a discutir cosas que se deberían hacer por parte del Estado y por parte de diferentes organismos, ¿no? Un primer aspecto que me parece interesante es esta idea de estudiar a Madre de Dios, como bien lo menciona Carla, ¿no? Digamos que así como Madre de Dios, Puno, de repente también Ica, Arequipa y Ayacucho, o si no nos vamos para el otro lado, para Trujillo, hay diferentes zonas en las cuales hay bastante esta economía con respecto a lo que es el oro, ¿no? Y estudiar en cierta manera estos, digamos, o realizar estos estudios con un enfoque territorial, da bastante información acerca, un poco lo que nos dice Carla, ¿no? Acerca de cuáles son estas oportunidades que le estamos brindando a los niños y cómo este contexto en el cual están influye en este caso, digamos, lo que es la demanda educativa medida a través de lo que es la matrícula, ¿no? Que tanto se matriculan los niños, y visto a través de lo que es el que estén expuestos a lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, un aspecto bastante positivo que veo en esto es el contar con un estudio que nos permita hablar acerca de qué cosa sucede en zonas como lo que es Madre de Dios, y tratar de describir un poco las dinámicas que nos permitan un poco, como ella lo plantea al final de la presentación, qué podemos aprender de ellos, qué cosa podemos ahondar de las cosas que están haciendo ellos para poder aprender un poco más y de repente estudiar en otras zonas y probar y ver si se están sucediendo o no estos mismos aspectos. Entonces, en este sentido, este estudio aporta bastante en términos de lo que es este enfoque territorial y explorar un poco lo que sucede en el caso de lo que es Madre de Dios, ¿no? Un punto que me parece interesante y que lo levanta Carla un poco también en su estudio, y creo que no lo dijo en la presentación, pero está en el estudio, es en términos de política, de repente lo más interesante es los no efectos que hay o que se pueden ver en el estudio, ¿no? Y está este hecho, por ejemplo, el que no haya ningún efecto con respecto a la matrícula a nivel primario, porque no es solamente de que llegamos hasta una matrícula completa, sino es cómo mantenemos esas ideas, en cierta manera, dentro de la población, esas preferencias de que tienes que seguir teniendo a tu hijo en la escuela, en el nivel primario al menos, ¿no? Que eso se está logrando, se está viendo, digamos, en el estudio que nos presenta Carla. Entonces, en cierta manera, como ella plantea un estudio con enfoques mixtos en los cuales podamos no solamente medir de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa un poco acerca de qué está detrás de estas decisiones familiares, ayudaría, digamos, a entender un poco más estas
dinámicas o estas decisiones que están detrás, no solamente a nivel de los hogares, sino también sería interesante ver a nivel del gobierno regional y de las direcciones regionales de educación, para ver qué políticas se han venido implementando, ¿no? Porque digamos que Madre de Dios es una región bastante interesante y peculiar para poder estudiar. Entonces, ese es uno de los no efectos que resulta bastante interesante para poder estudiar. Otro de los no efectos bastante interesantes para mí es el hecho del no efecto, como dice un poco Carla, del trabajo fuera del hogar. Y ahí yo creo que valdría la pena, como bien dice Carla, hay limitaciones dentro de lo que son las bases de datos que se tienen para poder hacer investigación. Y es una limitación que tenemos, digamos, la mayoría de investigadores que hacemos análisis de datos secundarios. Pero para eso también tenemos los estudios especializados, que nos ayudan bastante para poder retratar un poco mejor esta problemática que en cierta manera trata de mostrar Carla acerca de que si uno va a estudiar un poco la dinámica acerca de lo que es la economía aurífera, como sería en este caso, para el caso de Madre de Dios, en cierta manera yo veo que está latente en este efecto que tiene en el trabajo dentro del hogar, porque en cierta manera creo que ese efecto está ocultando un poco el trabajo que pueden estar realizando los chicos fuera del hogar y que puede haber ahí una relación. Pero eso parte por el hecho de contar con esas herramientas adecuadas. Entonces, el poder realizar encuestas especializadas como la que se hizo en el 2015 y anteriormente creo que fue el año 2005, o si no, hoy otra anterior creo, la encuesta nacional especializada sobre trabajo infantil. Es una encuesta que es bastante útil y que ayuda para poder retratar un poco más estos fenómenos como los que plantea Carla, que la literatura nos dice de que un montón de familias, digamos, es parte un poco de la cultura o de la norma el mandar a sus hijos a trabajar. Probablemente ya no están mandando a los niños más pequeños, pero al parecer podrían estar mandando a los niños o a los adolescentes a trabajar. Y ahí habría que ver un poco cuál es la dinámica ahí, porque, como bien dice Carla, una de las cosas que sería interesante para trabajar acá es cambiar un poco la variable dependiente. ¿Qué pasa si utilizamos rendimiento? Si nosotros vemos los datos para Madre de Dios en términos de habilidades o habilidades cognitivas, digamos, medidas a través de las evaluaciones censales, digamos, para el periodo en el cual está trabajando Carla, los chicos no logran muchas habilidades, o sea, el porcentaje de chicos que logran las habilidades para su grado es mucho menor del promedio nacional, y lo interesante es que Madre de Dios gasta, o el gasto por alumno es mayor del promedio nacional. Entonces, ahí hay aspectos interesantes que podrían saltar si es que continuamos, como dice en esta agenda de investigación, y trabajamos un poco más con estas otras variables. Ella menciona también con respecto, y concuerdo con esto de los factores de oferta, digamos que en el caso de Madre de Dios, es poca la cantidad de instituciones educativas que hay, digamos, son solamente 3 provincias, son 11 distritos, es poca la cantidad de instituciones educativas, la mayor parte son rurales, pero la mayor cantidad de matrícula es urbana, entonces es mucho más fácil que se logre, digamos, estas altas tasas de matrícula. Habría que ver un poco, como ella dice, lo de asistencia, pero para eso necesitamos mejores datos para poder retratar todo esto. En ese sentido, de repente explorar la oferta, bueno, yendo al punto de la oferta, lo que tenemos es que la oferta educativa, en el caso de Madre de Dios, también es bastante eficiente, entonces sería interesante explorar, digamos, en dónde se está invirtiendo más este gasto que se está realizando en Madre de Dios en los estudiantes, ¿ya? Porque no necesariamente están logrando los resultados que querían lograr, o digamos, están siendo ineficientes en cierta manera con el dinero que están presentando, o el dinero que están invirtiendo en los niños, tanto a nivel primario, inicial o secundario. Otra de las cosas que me parece interesante y es de los efectos y que pone y hace pensar acerca de las cosas que debemos hacer a nivel de país es en cierta manera, efecto negativo que encuentra con respecto a la matrícula a nivel secundario, ¿no? Digamos, este hecho de que en cierta manera predomina el efecto ingreso, en el caso caso de Madre de Dios, y que ante la caída de los precios del oro, lo que se hace es aumenta la cantidad de niños que van a asistir al trabajo,
o en cierta manera, creo que hay algo oculto ahí, si bien se incrementa la cantidad de niños que van a trabajar dentro del hogar, como lo menciona el estudio, lo que creo ahí es en cierta manera, hay algo como para comenzar a trabajar en términos de qué cosa debemos hacer con respecto a lo que es el trabajo infantil dentro de estas zonas, ¿no? Y cómo de repente debemos de comenzar a mejorar el mercado laboral, como dice un poco en una parte de su presentación, Carla, dice, ¿cómo podemos hacer que Madre de Dios deje de depender tanto de esta economía como es la economía del oro, ¿no? Que de 7 de cada 10 soles sea parte del oro, no es algo bueno. Entonces hay que comenzar a desarrollar un poco más, dado la cantidad de riqueza que brinda al PBI, comenzar a desarrollar un poco más esta región, y ya es una poco responsabilidad del gobierno regional, a través de dinamizar un poco más lo que es el mercado laboral dentro de la región y tratar de generar empleos adecuados que permitan, en cierta manera, a los padres o madres de familia poder encontrar empleos que eviten de que ante una caída en sus ingresos traten de recurrir como un capital en sus hijos y los manden a trabajar, más que nada los que están en cierta manera en edad de trabajo, como son los chicos de 14 a 17 años aproximadamente. Entonces, hay varios aspectos que levanta este estudio, desde el punto de vista de investigación, a través, digamos, de desarrollar estos estudios especializados para abordar un poco mejor este tema del trabajo infantil, que es bastante relevante, que el estudio, en cierta manera, que nos está mostrando Carla, nos dice de que estamos reduciendo las oportunidades a los chicos, y esta situación puede ser más dramática si es que empleamos otras variables dependientes. Tenemos un fenómeno fuerte de trabajo infantil que lo muestran los análisis descriptivos que nos muestra Carla en su estudio, y es un tema que se debe comenzar a tratar y a trabajar, y maneras para poder reducirlo son el poder desarrollar mejor los mercados laborales dentro de esa zona, apoyar un poco más lo que es la economía de repente agrícola de la zona para que deje de depender tanto, digamos, de lo que es la economía minera en cierta manera. Y el otro hecho está, digamos, en el que hay que comenzar a ser mucho más eficiente en cierta manera en lo que es el uso de los recursos, dado que si bien Madre de Dios está logrando buenos resultados en lo que es lo de la matrícula, no está haciendo buenos resultados con respecto a retener a los estudiantes dentro de la escuela. Entonces hay cosas que debería de estar mejorando más que nada a nivel secundario, ¿no? Que son cosas que se pueden mejorar. Y una recomendación en caso de que quiera seguir el estudio, yo sí sería de la idea de pulir un poco más la variable sobre trabajo en función de la información que hay en ENAO. Todavía creo que se puede pulir un poco más, y tratar de incorporar esta variable, creo yo, de asistencia, que en varios estudios que se han hecho con respecto a lo que es la minería, y más que nada la que es relacionada al oro, estudios más que nada cualitativos muestran de que los padres tienden a mandar a sus hijos a trabajar y tienden a asistir menos al colegio, no necesariamente tienden a dejar la escuela. Entonces, y eso trae consecuencias negativas con respecto a lo que es luego, lo que es el rendimiento de los chicos y todo eso. Entonces, en resumen, yo creo que el estudio levanta bastantes temas para poder realizar investigación, levanta cosas para poder mejorar dentro del sistema educativo y dentro del mismo sistema de gobierno regional, plantea alertas que se deben tomar en cuenta, y nos muestra también, ya con esto cierro, lo negativo que es esta minería informal sobre lo que es la acumulación de capital humano, ¿no? Y que si bien se han tratado de hacer diferentes medidas desde el año 2016, creo, para formalizar un poco a los mineros informales, se debe seguir impulsando en esa línea, ¿no? Básicamente, para poder reducir estos efectos negativos que hay en los chicos, básicamente. Listo. Gracias, Marcos.
Muchísimas gracias a ti, Juan. Entonces, continuamos con Betty Rivera. Gracias, Marcos. Bueno, en principio agradecer a Marcos por la invitación, al Instituto de Estudios Peruanos también por realizar estas mesas, a felicitar a Carla Glave por su tesis. Yo quisiera un poco dar algunos comentarios, en realidad me sumo a lo dicho por Juan, coincido en muchos puntos mencionados por él, pero quisiera yo un poco dar una lectura desde la gestión pública, ¿no? Desde la gestión pública y la mirada un poco de las políticas públicas, que es un poco el espacio donde yo en este momento me encuentro. Y en ese sentido, un primer aspecto que resaltaría de la tesis de Carla es que su investigación permite reflexionar sobre los problemas públicos de demanda educativa en esta región, ¿no? Pero reflexionar en un sentido, digamos, bastante detallado, partiendo de a veces supuestos que desde la gestión pública manejamos, pero que necesitamos de la evidencia científica, de la evidencia tangible para poder considerarlos en lo que vendría a ser el segundo punto que quería mencionar de cómo estas evidencias tributan al diseño de las políticas públicas, ¿no? Digamos que existe también una mirada común de que del ciclo de las políticas públicas lo más complejo es la implementación, ¿no? Que no deja de ser cierto, pero en realidad se pierde de vista que el diagnóstico que forma parte de uno de los procesos que se desarrollan en los diseños de las políticas públicas es neurálgico para que se puedan tomar acciones de política efectivas y que atiendan la diversidad de nuestro país. Entonces, este tipo de investigaciones contribuyen no solamente a abrir una agenda de investigación que me parece genial y súper pertinente, sino también a reflexionar sobre la necesidad de aterrizar estas investigaciones y considerarlas en estos diagnósticos para poder hacer una política educativa o intervenciones o programas o proyectos mucho más pertinentes para las realidades que vamos encontrando y que evidencia Carla en su investigación. Hay una frase que se suele decir que finalmente una acción de gobierno sin diagnóstico adecuado no es más que una política pública, es una política pública, no es una política pública, pero termina siendo una acción gubernamental. Esto es importante recordarlo por lo mismo que les decía, ¿no? El uso de la evidencia en este ciclo de políticas para políticas efectivas. Entonces, este diseño, como ya también lo mencionaba Juan, requiere de incorporar un elemento que en los últimos años está siendo muy considerado en la gestión pública, que es el enfoque territorial, ¿no? Esta gobernanza territorial, que en buena cuenta es rescatar, sí, los factores económicos que facilitan o impiden el desarrollo de una región, pero también los aspectos socioculturales, los aspectos geográficos, que terminan sumando a la problemática regional y que terminan arrojando los resultados que Carla nos va mostrando en esta investigación. Entonces, es diseñar con pertinencia en esta lógica de política pública, es plantear soluciones con una mirada territorial, ¿no? Esto me parece que es bueno tomarlo en todo caso como una lectura complementaria a lo que el resultado mismo arroja, ¿no? Y más en el contexto en el que estamos, ¿no? En donde la pandemia, el COVID, ha impactado, digamos, de manera desigual a las regiones y que implica esfuerzos adicionales de adecuar las políticas educativas al territorio. Ahora, en cuanto al estudio en sí, en relación a los no efectos, ¿no? A la matrícula, es importante rescatar esto justo que mencionaba también Juan respecto a la población, ¿no? Estos no efectos a nivel primario también nos suponen un reto para quienes hacemos el trabajo de gestión pública en educación, no solo porque podamos partir de la idea de que ya es un terreno ganado en el Estado en la atención a esta población, a este grupo etario, a estos niños del nivel primario,
sino cómo sostenerlo en el tiempo y cómo contribuir a que esto se traslade a la población de adolescentes que tiene mayor porcentaje de deserción, ¿no? Esto es un reto que en realidad se viene realizando desde hace mucho tiempo, pero que es una tarea inconclusa, y si bien el horizonte del trabajo llega hasta un periodo pre-COVID, resulta pertinente plantearnos y cómo esto, y si este no efecto en el nivel primario se va a mantener o no, considerando el contexto en el que estamos, ¿no? Eso también me parece importante resaltar. El otro punto relacionado con otra de las variables del estudio, que es sobre las preferencias de las familias respecto al trabajo infantil, me pareció pertinente que se haya hecho la salvedad de que todavía hay un debate abierto sobre lo que se concibe como trabajo infantil, y esto es pertinente no solamente metodológicamente, sino también porque nuestro país tiene características diferenciadas de los modelos de familia y de hogar, que hay que considerar también en relación a lo que perciben como trabajo dentro del hogar, ¿no? Que de hecho hay muchos estudios y literatura que hablan al respecto, pero que las particularidades culturales que tenemos nosotros es bueno también tomar en consideración, ¿no? Y bueno, y como ya mencionaba tanto Juan, y bueno, y que yo rescato en torno al enfoque territorial, justamente estas particularidades socioculturales que dan características particulares a Madre de Dios, son un ejercicio importante para poder entender en qué medida hay que hacer ajustes a las políticas ya vigentes, ¿no? Considerando pues todos los fenómenos que nosotros tenemos en cuanto a la problemática del trabajo en los 3 niveles de gobierno, ¿no? La descentralización, la gestión descentralizada, el trabajo de las DRE, la SUGEL, cómo aterrizar finalmente estas políticas públicas a un escenario más ad hoc a las necesidades locales. Y bueno, lo otro que quería mencionar muy rápidamente es finalmente este análisis interpretativo de un periodo importante de tiempo es un ejercicio que permite también hacer una proyección, ¿no? Una proyección en un análisis de la relación, el desarrollo y educación, ¿no? Que es un tema siempre importante de rescatar para efectos de lo que he venido mencionando, ¿no? De mejorar los procesos, los procedimientos y el propio diseño de políticas públicas. Y esto en la medida que sean evidencias, que sean visibilizadas y requeridas también por el propio Estado, que sean leídas con una lectura crítica, pero también con una lectura de agendas pendientes de trabajo, de reflexiones sobre el por qué no hay efectos o por qué hay efectos en determinadas variables, sí es importante que sea una práctica recurrente, y no del todo lo es. Y ahí una reflexión, digamos, que escapa un poco al estudio, pero que siempre es importante recordar, es que tanto la academia o la producción científica que se da en las universidades termina siendo recogida, ¿no? por el propio Estado, ¿no? Por la gestión pública, para poder hacer todas estas mejoras y aportes finalmente para resolver problemas públicos. Eso es lo que yo quería decir, y más bien muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Betty Rivera, por los comentarios. Entonces pasaremos a la etapa final de esta sesión con la réplica de Carla, alguna respuesta a los comentarios, por favor, Carla. Sí, bueno, más que nada, gracias por los comentarios. No hay mucho con lo cual, es más, creo que no hay nada con lo cual podría decir como no, esto es así, esto es así. Estoy de acuerdo con todo lo que han comentado Juan y Betty. De hecho, las recomendaciones de Juan para ampliar, para incluir distintas variables dependientes, pulir la variable de trabajo, que es algo que menciono bastante en el estudio como una limitación importante. De todas maneras las voy a tener en cuenta, quizás replicar o ampliar ese trabajo con una visión más reciente. Y nada, en realidad me parece que lo que quise transmitir en la última sección es sobre lo que han hablado más Juan y Betty, y eso me alegra como resultado de la tesis, y es el tema de la importancia de los no efectos, y creo que eso es algo que en economía al menos
a veces le tenemos miedo a hacer un estudio y que no encontremos efectos. Pero creo que ese es un estudio en el cual intento evidenciar, y también me intenté convencer a mí misma, de que estos no efectos a veces pueden ser importantes y pueden representar estas políticas o estas preferencias y creencias que tenemos, que se han instaurado en una sociedad, que son beneficiosas, ¿no? Específicamente en el caso de matrícula primaria. Y sobre el tema de políticas públicas, creo que siempre hay una distancia que buscamos reducir entre hacer política, pensar en política, el ciclo de la política pública y la academia, y ojalá que con trabajos como estos se pueda acortar esa distancia. Y no tengo mucho más que decir, más que agradecer por los comentarios y agradecer por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Carla. Nuevamente es la segunda vez que nos acompañas en este ciclo. También nuestras gracias a Juan León y a Betty Rivera. Por supuesto, muchas gracias también al público que nos ha estado acompañando estas tardes en este ciclo de educación y economía. A Josefina, ¿no? En nombre del equipo de actividades y comunicaciones del Instituto de Estudios Peruanos, que nos da el soporte y la plataforma para salir sin problemas. Y quedan invitados todos a nuestra última sesión de este ciclo. Ya anunciaremos con tiempo de qué se trata y quiénes son nuestros invitados. Y bueno, la sesión, como siempre, queda grabada para verla una y otra vez. A quienes no han podido verla en este momento, puedan verla cuando puedan. Entonces, un abrazo a todos, cuídense por favor. Nuevamente muchas gracias Carla, Juan, Betty. Nos vemos, cuídense mucho.